Historia del arca en el templo de Dagón. La captura del arca de la alianza por los filisteos es un relato profundo en la historia bíblica, no solo por el simbolismo que representa, sino por los sorprendentes eventos que rodearon su permanencia en el templo de Dagón, el dios de los filisteos. Este acontecimiento tuvo lugar en el contexto de la batalla entre los israelitas y los filisteos, que se libró en la región de Afec. Los israelitas, enfrentando un momento de debilidad espiritual y militar, depositaron su confianza en el arca como un talismán de protección más que como un símbolo de la presencia de Dios. Creyeron que llevar el arca al campo de batalla les garantizaría la victoria. Sin embargo, su actitud de tratar el arca como un objeto mágico en lugar de reconocer la necesidad de una relación genuina con Dios resultó en una grave derrota. En esta batalla, el ejército israelita fue despojado, y el arca, que simbolizaba la presencia de Dios entre ellos, fue capturada. Este relato revela la soberanía de Dios y los efectos de la desobediencia en un contexto donde se enfrentan la fe y la idolatría. La captura del arca. La historia comienza con la derrota de Israel ante los filisteos en la batalla de Afec, narrada en 1 Samuel 4, 1, 11. Los israelitas, confiando en que el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, les otorgaría la victoria, decidieron llevarla al campo de batalla. Sin embargo, su confianza se tradujo en un fracaso desastroso, resultando en la muerte de muchos israelitas y la captura del arca por los filisteos. Los filisteos, sintiéndose triunfantes, llevaron el arca a Asdod, donde la colocaron en el templo de Dagón. Este templo era el centro de adoración a su deidad, un dios representado como un dragón o una figura mitad hombre y mitad pez. Para los filisteos, colocar el arca junto a la estatua de Dagón era un acto de burla, como si estuvieran proclamando su victoria sobre el Dios de Israel. 1 Samuel 5, 1, 2. La caída de Dagón. La mañana siguiente, los sacerdotes filisteos llegaron al templo y encontraron la imagen de Dagón caída, postrada ante el arca. Sorprendidos, la levantaron y la colocaron nuevamente en su lugar. Pero, al día siguiente, Dagón había caído de nuevo, esta vez con su cabeza y manos destrozadas. 1 Samuel 5, 3-4. Este acontecimiento no solo ridiculizaba la imagen de su Dios, sino que también desafiaba la creencia filistea en su supremacía. La caída repetida de Dagón fue un signo evidente del poder de Dios. A través de esta humillación, se podía ver la clara declaración de que el Dios de Israel no se somete a los ídolos. La ironía de que un Dios hecho por manos humanas no pudiera sostenerse a sí mismo ante la presencia del Dios verdadero subrayaba la debilidad de la idolatría. Plagas y calamidades. El efecto de tener el arca en el templo de Dagón no se limitó a la caída del ídolo. Los filisteos comenzaron a experimentar calamidades. 1 Samuel 5, 6-12 describe cómo el pueblo de Asdod fue afligido con hemorroides, un sufrimiento físico que se interpretó como un castigo divino. La plaga no solo se detuvo en Asdod, sino que se extendió a las ciudades vecinas, Gaza y Ecrón, aumentando el pánico entre los filisteos. La calamidad se convirtió en un fenómeno tan notable que los filisteos comenzaron a asociar su sufrimiento con la presencia del arca. En 1 Samuel 5, 11-12, se relata cómo los filisteos decidieron que debían devolver el arca a Israel. Sin embargo, antes de hacerlo, querían asegurarse de que su regreso fuera un acto de expiación. La decisión de devolver el arca. Desesperados por encontrar alivio, los líderes filisteos convocaron un consejo. Entendieron que el verdadero poder no residía en Dagón, sino en el Dios representado por el arca. Decidieron construir un carro nuevo, colocar el arca en él y enviarla de vuelta a Israel, junto con una ofrenda de culpabilidad que consistía en 5 hemorroides de oro y 5 ratas de oro, como reconocimiento de su culpa y como una súplica por la misericordia de Dios. 1 Samuel 6, 1, 5. El plan era simple: si las vacas que tiraban el carro se dirigían hacia Bet-Semes, sería una señal de que los males que sufrían eran, de hecho, castigos de Dios. Si las vacas se desviaban, sería simplemente una coincidencia. La estrategia mostró la desesperación de los filisteos y su reconocimiento de la soberanía del Dios de Israel. El regreso del arca. Cuando el carro, tirado por las vacas, se dirigió hacia Bet-Semes, los israelitas se regocijaron al ver el arca regresar. Sin embargo, este evento también trajo consigo una advertencia. En 1 Samuel 6, 19-21, se relata cómo algunos israelitas miraron dentro del arca, desobedeciendo la instrucción de Dios. Como resultado, Dios hirió a unos 70 hombres,
recordando a Israel que su santidad no debe ser tomada a la ligera. El regreso del arca y los acontecimientos que rodearon su permanencia en el templo de Dagón revelan una verdad profunda: el Dios de Israel es soberano y no se puede someter a los ídolos. Dagón, aunque venerado, era solo un objeto sin vida que cayó ante el poder de Dios. Las calamidades que azotaron a los filisteos fueron lecciones sobre la futilidad de adorar ídolos y el reconocimiento de que la verdadera fuerza reside en el Dios vivo. La narrativa de la captura del arca, su presencia en el templo de Dagón y el regreso a Israel nos ofrece una lección valiosa sobre la importancia de reconocer el poder y la soberanía de Dios en nuestras vidas. Al igual que los filisteos, debemos ser cautelosos al no subestimar el poder de lo divino y recordar que la verdadera adoración se dirige a aquel que es el creador de todo.